Buen día, bienvenidos a todas y todos a esta sesión de Conversando sobre Agustinos y sus obras. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Centro y Bienestar de México y de este Museo Virreinal de Acolmán, les agradecemos hoy que nos acompañen con la maestra Fabiola Moreno en este tema tan interesante que ha denominado para su ponencia Análisis simbólico de una vianda en la portada del templo de San Agustín Acolmán. Antes de darle la palabra a la maestra Fabiola Moreno, le quiero agradecer infinitamente que hoy nos acompañe con este adelanto de su investigación doctoral y además me voy a permitir leer brevemente su currículum. Además de estar cursando el doctorado, tiene una maestría en restauración de monumentos por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete. Es arquitecta también por la Universidad Mayor de San Andrés, ubicada en La Paz, Bolivia. Ha trabajado en diversos proyectos, uno de ellos el plan de rehabilitación de Bolivia, y también en proyectos y obras de restauración de muebles e inmuebles, tanto en Bolivia como en México. Y en México ha trabajado también en la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos, en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, ambas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es coautora del libro Arquitectura y Pintura Conventual en Actopan, nueva lectura de contexto novohispano. Actualmente cursa el doctorado de Rehabilitación del Patrimonio Construido en la Universidad Autónoma Metropolitana y trabaja en el área de restauración de forma independiente. Pues sin más, le agradecemos nuevamente a la maestra Moreno que hoy nos acompaña con este tema tan interesante y le cedo la palabra. Gracias, Fabiola, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, maestra Elena. Pues yo también muy feliz, muy contenta de estar acá y poder compartir con todos ustedes estos avances sobre mi investigación doctoral, pues que se centra en los arcos, ¿no? Del ex convento de Acolmán, del templo, y que tiene pues esta decoración tan interesante y tan llena de símbolos. Pues antes que nada, un saludo para todos mis compañeros del posgrado de rehabilitación del patrimonio y para pues todo el plantel del posgrado, ¿no? En la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco. Bueno, vamos a comenzar. Pues me decidí a titular esta presentación con el nombre del análisis simbólico de una de las viandas. Como antesala, me gustaría mencionar que el arco de Acolmán, el arco de acceso al templo, bueno, en realidad está conformado por un doble arco, uno superior y uno inferior, está conformado por 32 platos que contienen diversos tipos de alimentos. Estos platos tienen tanto alimentos vegetales, animales, como preparados. Están distribuidos en el intrados de estos arcos y presentan pues una importante carga simbólica. No solo están los alimentos distribuidos en los platos, sino también están en la parte frontal, como vemos en esta fotografía. Hay alimentos que están colgados, aparecen colgados por unas representaciones de unos lazos de cuero que están clavados en la pared. En este caso son una diversidad de frutas, como podemos ver, ¿no? Membrillos, uvas, hay cacao, hay peras. Y en el intrados de estos arcos hay las dovelas en sus casetones presentan viandas. Pues hoy nos va a tocar analizar una de estas viandas, que es la que se encuentra en la clave del arco superior. En esta clave
encontramos un plato conteniendo el cuerpo de un guajolote. El guajolote se encuentra desplumado, sin patas, sin cabeza, y se encuentra acompañado, como vemos acá, de una bolita de masa para tamal, que es la que está acá, 2 chiles que están a los lados, una pequeña seta y un cuchillo. Estos se encuentran, pues, dentro del plato y guardan relación con el plato que se encuentra en el arco el arco de acceso a la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla. Em, Nada más que en esta clave, al igual que en la clave de Colman, no es un guajolote, es un pavo real. Este pavo real también está desplumado, está sobre el plato y está acompañado por un limón. ¿Por qué tenemos un guajolote? Los frailes conocieron el guajolote y lo nombraron pavo de Indias. En este caso, pues, y como lo había mencionado, el guajolote ocupa la parte central del arco. Es la parte más importante y está listo para ser cocinado. Es otra de las menciones que quería hacer, que todos estos alimentos se encuentran crudos y previos para ser cocinados. Lo que podemos relacionar acá es que la forma en la que está dispuesto este guajolote nos recuerda a la lámina 28ª del lienzo de Tlaxcala. En esta, uno de los 4 señores de Tlaxcala, llamado Citlalpopoca, sale a recibir con una comitiva de nobles tlaxcaltecas en un lugar que se llama Bellotipán y le lleva ofrendas de víveres, flores y todo tipo de alimentos, entre los que se distinguen los cuerpos desplumados de unos guajolotes, como los que vemos acá. Y se encuentran representados de la misma manera pues, que el de la portada de Acolman. El nombre de guajolote deriva de la castellanización a partir del vocablo náhuatl huaxolot, que significa monstruo grande. En contextos religiosos, al guajolote se lo denominaba como Chalchiutotolín, que significa gallina de piedra preciosa o guajolote de jade. Cuando llegaron los españoles, el guajolote ya estaba domesticado. No era un animal salvaje, entonces era eh, parte de los animales que se criaban en los patios y en los jardines de los calpullis o en los barrios de los indígenas, ¿no? Y era materia de consumo intenso. La primera mención que se hace del guajolote fue hecha por Bernal Díaz del Castillo en 1519 y él lo llamó gallina de tierra. Fray Bernardino de Sahagún lo nombró totolín y el protomédico y naturalista Francisco Hernández lo llamó gallo de Indias. El nombre de pavo ya llegó para 1758, cuando el naturalista sueco Linneo le asignó ese nombre científico. Y el nombre científico que le puso en latín fue el de Meleagris gallo pavo, según él por su parecido con el pavo real. Y también pues era muy parecido a la gallina de Guinea, siendo que el guajolote se parece más al faisán, o está más emparentado con el faisán que con las otras aves. El guajolote mexicano o guajolote sureño mexicano, que es el Meleagris gallo pavo, es una especie perteneciente a los galliformes. A esta familia pertenecen las codornices, las perdices, los faisanes y las gallinas. Es una subespecie del pavo salvaje común, que es el Meleagris gallo pavo, y es
originario del centro de México, es decir, el Meleagris gallo pavo, el que conocemos como guajolote, es originario del centro de México. Hay otras variedades como el pavo que se cría en Chiapas o el que se cría en Estados Unidos o el pavo celado que es del sureste. Estos son muy diferentes al guajolote del centro de México, que es el Meleagris gallo pavo, gallo pavo. La coloración del macho es generalmente negra y tiene vivos blancos, con tonalidades cafés y reflejos tornasolados. Las plumas de la cola forman una rueda o abanico cuando está en celo. Las hembras son de color gris o café. Tampoco posee plumas ni en el cuello ni en la cabeza. Y sí un colgante carnoso que se conoce como carúncula. Normalmente se le dice moco. Y este tiene tonalidades rojizas, púrpuras y azuladas. El pescuezo es de color rojo y presenta unas carnosidades llamadas corales. Luego, en el pecho también presenta un colgante llamado escobeta. El macho puede llegar a medir 1 metro de altura y sus alas extendidas, pues 1,22 m. Y aún así, pues esto le permite realizar cortos vuelos. Puede llegar a pesar entre los 5 y los 8 kilos los machos y entre los 3 y los 4 las hembras. Se considera que la domesticación del guajolote ocurrió más o menos hace unos 4 o 5 mil años en la parte central sur del altiplano, concretamente en el valle de Tehuacán, y de ahí pues se dispersó en todas direcciones. El guajolote fue paulatinamente introducido también a la civilización mesoamericana, pero desde el inicio pues se aprovechó como un recurso alimentario, como fuente de materia prima y también como poseedor de una serie de atributos simbólicos. Pues es numerosa la representación del guajolote, sobre todo en los códices prehispánicos del centro de México, en los llamados tonalámatl, o los códices augurales, por ejemplo, el códice Borgia, el borbónico, el tonal, el Aubín, el Mendoza, etc. Y en estos, el guajolote aparece como el chauchutotolín o gallina de piedra preciosa. Esta es una metáfora para la sangre del autosacrificio. Se lo asocia al dios Tezcatlipoca y también al signo de los días, que es el Tecpatl, que es el cuchillo de pedernal o cuchillo de sacrificio. Luego también, al estar coloreado de verde, se lo relaciona con el dios Tlaloc, que representa el agua preciosa, es decir, la sangre del sacrificio. Se pensaba que la sangre dada voluntariamente y con un espíritu de abnegación para alimentar a los dioses resultaba de máximo valor. Por eso este concepto se lo asocia al guajolote, porque se pensaba que también el guajolote era una representación del ser humano. Era para ellos sacrificar un guajolote, era como si estuvieran haciendo un autosacrificio. Entonces, por eso viene la importancia de la sangre del guajolote en contextos sacrificiales. Era pues como era el equivalente de una persona, porque se consideraba al guajolote como un ser, mitológicamente hablando, claro, paralelo al ser humano, porque se creía que los guajolotes habían sido personas en eras pasadas. Esto se relaciona con la leyenda de los soles, que fue el mito creado por los mexicas para explicar el devenir del universo, y así al mismo tiempo pues el origen del hombre. A partir pues, de los 4 elementos, ¿no? De la tierra, del agua, del fuego y del aire. Y que estas eras habían pasado
por diferentes etapas que concluyen con desastres relacionados con uno de estos elementos, y donde los hombres se destruían y terminaban convertidos en animales. Por ejemplo, en la tercera edad, que tiene que ver con el elemento distintivo del sol de lluvia de fuego, que es el Tleonatiu, los sobrevivientes se convirtieron en perros y guajolotes. Y aquí el dios Tezcatlipoca se lo relacionaba con este animal, y donde el excremento o el pecado, denominado Cuitlat, representaba también parte de ese sacrificio y de ese derramamiento de sangre para limpiar el pecado y así poder expiarlo, y que se fortalezca la relación con el cosmos. Por otro lado, dejando la connotación simbólica del guajolote, vemos que también en las crónicas del siglo XVI, el guajolote era ampliamente comercializado en los tianguis. Se utilizaba como alimento en las fiestas y también como proveedor de huesos y plumas. La élite nahua lo utilizaba como un alimento diario. Era el alimento preferido por los pipiltin y también pues por el emperador. En el libro octavo del Códice Florentino se enumeran las diferentes tipologías de las comidas consumidas por el tlatoani y los pipiltin. Entre ellas, pues destaca obviamente las preparaciones con guajolote. Se lo hacía envuelto y cocinado en olla, se lo hacía en horno de tierra o asado, guisado con chile piquín, con tomates, con pepitas de calabaza molida, con chiles rojos, amarillos y verdes. Es frecuente que el guajolote se mencione en conjunto con varios tipos de tortillas, con las tortillas blancas y calientes, también con la fruta y con como ciruelas, zapotes, mameyes. Entonces, de manera simbólica también la carne del guajolote y las tortillas aparecen juntas, como por ejemplo en el Códice Florentino y en el lienzo de Tlaxcala, como habíamos visto, como parte de las ofrendas. Estas ofrendas pues fueron entregadas a Hernán Cortés y a sus huestes por considerarlos como un gran señor, un emperador que venía a liberarlos. A partir también de la información contenida en estas fuentes documentales del siglo XVI, también es posible percatarse de que el guajolote desempeñaba un papel muy importante en los platillos preparados para este ciclo de fiestas religiosas llamadas veintenas, ¿no? Donde cada 20 días se hacía una celebración para festejar el año solar. El ave se podía presentar entera, en guisado, cortado, también se lo podía presentar en grandes pedazos, y en el caso del ave entera, esta se trataba de ofrendas a los fallecidos y a los ancestros. El guajolote preparado en guisado se relacionaba mucho con las veintenas dedicadas a los dioses acuáticos y a los de las montañas. En el capítulo 28 del Códice Florentino se menciona que en vísperas de una de estas celebraciones se hacían tamales y se mataban gallinas, es decir, guajolotes y perrillos. Esto nos indica pues que era un complemento de las ofrendas, tanto la carne de guajolote como la de perro, con la que se hacían tamales. Un binomio muy apreciado en esa época era el xocotamalí totolatonili inamic. Este es un tamal de maíz fermentado acompañado por carne guisada de guajolote. Este era el alimento ceremonial por excelencia. Sacrificarlo a los dioses lo convertía en el alimento que nutría lo divino y aparte, consumido por las personas, alimentaba el cuerpo y también el alma. Como parte de estas veintenas, también los mexicas celebraban el solsticio de invierno.
La fiesta para este solsticio se denominaba Panquetzalistli y en ella se representaba el nacimiento del dios patrono solar y la lucha y victoria contra los de Huitzilopochtli contra los 400 Huitzináhuac, aparte de la Coyolxauhqui. En esta fiesta se consumía una gran cantidad de pavos, perritos y se hacían figuras de amaranto. A la llegada de los frailes, estos trataron de extirpar con rapidez pues parte de estas costumbres, sobre todo la de consumir perro. En cambio, la carne del guajolote pues les agradó muchísimo y gozó de una gran aprobación entre ellos, ¿no? Por ejemplo, Fray Pedro de Gante en 1528 tuvo la idea de festejar la primera Navidad en México. En esta mezclaba la celebración del Panquetzalistli, es decir, el cumpleaños de Huitzilopochtli, um, haciendo más fácil la difusión de tradiciones donde la Coatlicue, es decir, la Madre Tierra, es reemplazada por la Virgen María, mientras que Huitzilopochtli, al ser una deidad solar y compartir puntos en común con los pasajes bíblicos de Jesús, terminó por convertirse en él. En esta celebración, pues se consumió el pavo, es decir, el guajolote, y es lo que perdura hasta la fecha. A partir de la evangelización, el guajolote fue uno de los alimentos que los frailes incorporaron a su dieta, lo que también contribuyó a que apareciera pues representado en el arco de la portada de Acolman. A este respecto, Fray Juan de Torquemada menciona que cuando pues era joven y moraba con el fraile Francisco de Reynoso en el convento de Chautla, comían durante 4 días un guajolote, que era el domingo, el lunes, el martes y el miércoles. Y para el jueves mataban un pollo. Y pues ese era su alimento durante la semana. También en el arco superior de Acolman, el plato con guajolote, como se había mencionado en un inicio, se ubica en la clave, al igual que su equivalente sevillano, que es el pavo real. Estos platos forman parte del conjunto de alimentos esculpidos en el arco de ingreso a la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla. Estos platos sirvieron a su vez de inspiración y de modelo para la representación de las viandas en el contexto americano, es decir, en la portada de Acolman. Dentro del simbolismo el simbolismo cristiano que encierra el pavo real se relaciona con la emblemática de Cristo como el primero de los resucitados, ya que cuando llega el invierno, el pavo real pierde sus hermosas plumas de la cola y las recupera luego en primavera, que es el tiempo de Pascua. También había una creencia de que la piel del pavo real era incorruptible y permanecía sin descomponerse incluso después de la muerte. San Agustín menciona esto en su libro La ciudad de Dios, porque deja secar una carne de pavo real por 30 días y dice que en este tiempo lucía exactamente igual. Después de un año, la carne ya se había secado, y, pero tampoco se había echado a perder ni se había corrompido. Entonces, la creencia de la incorruptibilidad de la carne del guajolote condujo a los simbolistas cristianos a hacer del pavo real un emblema de la inmortalidad, a la cual pues se llegan por medio de la resurrección, así como es un recordatorio del paraíso. Además, el patrón en forma de ojos de la cola, del plumaje de la cola, se considera el emblema de la omnisciencia de Dios. Por estas razones, los pavos reales se representaban frecuentemente en las catacumbas y en los templos cristianos. Son una alegoría perfecta de la vida eterna y la inmortalidad del alma. Al pavo real se lo representaba, en los contextos cristianos que se lo representaba, siempre se hacía no con la cola extendida, porque ese era un símbolo de vanidad.
La cola siempre estaba contraída, pero se podían apreciar los patrones en forma de ojos. Pues en la portada de A Colman, al estar el guajolote representado de forma prominente, porque pues está en la clave del arco, los frailes agustinos no solo aprobaban su consumo, sino que además conservaron sus significados prehispánicos, de portador de sangre preciosa que se derrama como muestra del sacrificio y la entrega a la vez que expía los pecados. Ahora, a este significado se le agrega también los del pavo real como emblema de Cristo. Ahora, en un contexto cristiano, el guajolote ya no representa a Tezcatlipoca ni a Tlaloc, sino que sintetiza la carga simbólica de dos religiones atribuidas a un solo Dios. Como había mencionado antes, el guajolote está acompañado de una bolita de masa que está destinada a ser un tamal. Esta bolita de masa irregular, pues, representa el previo al tamal, ¿no? A ser realizado. Está obviamente crudo y pues es parte complementaria, como habíamos visto, de los alimentos que se comen junto con el guajolote. La palabra tamal proviene del náhuatl tamalli. Este significa forma envuelta o elemento abultado, que parece que deriva del término tlamalli, que tiene que ver con aprender o capturar, y a su vez está relacionado con el aprisionamiento del tonali, que es la entidad anímica o el alma de la gente, que se hacía con tamales de lodo. Para que un tamal sea considerado como tal, debe reunir las siguientes características. Debe estar hecho de masa y cocinado al vapor o en un hoyo bajo el suelo también. Debe estar envuelto al momento de ser cocinado, normalmente en una hoja de la misma planta de maíz que en época prehispánica en el centro de México se utilizaba muchísimo y se denomina totomoxtle. En su elaboración se utilizan básicamente dos tipos de masa: la proveniente de los granos molidos del elote tierno o la masa nixtamalizada, es decir, donde se cocen los granos en cal viva y agua. El maíz, que es base para la elaboración de los tamales, se consideraba entre los antiguos habitantes de Mesoamérica como un don divino, con el que llegaron a identificarse a tal grado que se pensaba que el hombre había sido creado a partir de su grano. El lugar que ocupó el maíz entre las culturas prehispánicas pues rebasa el ámbito de la subsistencia, pues se encontraba también inmerso en las concepciones cosmogónicas. Las evidencias más antiguas que tenemos de consumos de tamales se encontraron en el sitio arqueológico Salinas La Blanca, que está en Guatemala, y en vasijas de cerámica. En estas se cocía la masa al vapor previamente nixtamalizada, no se la envolvía en las hojas de la misma planta de maíz. La ocupación de este sitio fue entre el 1200 y el 400 a.C. También los murales de los sitios arqueológicos de San Bartolo en Guatemala, que por ejemplo, es el que contiene la pintura mural prehispánica y mesoamericana más antigua que se haya registrado, con una antigüedad de 100 años antes de Cristo. También en Calakmul existen representaciones de tamales apilados. En este caso, los tamales eran de forma redonda y eran blancos, y se los colocaba sobre recipientes de cerámica. Se tiene pues la certeza de que estos acompañaron al desarrollo de las culturas mesoamericanas. En el caso de los nahuas, estos las consumían en diversas formas y los vinculaban con diferentes rituales. En estas celebraciones de las veintenas se elaboraba una gran diversidad de tamales, y estos se ofrecían, dependiendo del tipo de tamal, a los diferentes dioses. Eran parte de la ofrenda
y se acompañaban pues con carne de guajolote, un tipo de tamal ceremonial denominado huentelotototli o bolas de ofrenda. Se ofrecía a los dioses de la lluvia, por ejemplo, en el, en el mes de, en el mes ritual correspondiente. Eh, para los antiguos nahuas, los tamales formaban parte de la comida ordinaria. Eran elementos de compartición, de agradecimiento y también de reciprocidad. Por otro lado, también tenían un destino ceremonial, constituyendo una de las ofrendas más importantes del ciclo ritual. El tamaño, las formas, los ingredientes y su asociación contextual determinaba también la convocatoria y el vínculo con las entidades sagradas. La información que se tiene sobre la preparación, el comercio, el consumo de los tamales entre los mexicas se ha obtenido gracias a las fuentes del siglo XVI, en especial pues al Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. En este se menciona que se ofrendaban estos diferentes tipos de tamales y de acuerdo a su consumo los había de 3 tipos. Los que consumía la gente común y que se relacionaba con los que se compraban en los tianguis y se comerciaban, los de los señores y los ceremoniales. Es muy probable que el que aparece en la portada de Colman pertenezca a esta categoría de ceremoniales. Dos de los principales alimentos que degustaban los españoles luego de desembarcar en las costas mexicanas y pues hasta su arribo hasta el corazón del territorio mexica fueron los tamales y las tortillas. A estos manjares básicos de la alimentación mesoamericana, los expedicionarios pues los llamaron pan de Indias. Esta denominación siguió siendo empleada por los cronistas y pues hasta bien entrado el siglo XVI. Iban acompañados principalmente pues por carne de guajolote, por pescados asados, frutas como mameyes, zapotes y ciruelas. Otro nombre con el que denominan los españoles al tamal en los documentos del siglo XVI es el de bollo. Esto es esta pieza esponjosa hecha con masa de harina y agua cocida en un horno y que tiene esta forma redondeada, porque los tamales en esta época tenían esta misma forma, eran bolitas. En el Códice Florentino, por ejemplo, se registran 33 tipos de tamales. Este conocimiento obviamente era básico pues para la extirpación de idolatría. Los frailes evangelizadores lanzaron grandes campañas contra alimentos festivos que preparaban los indígenas y que los identificaban con prácticas paganas, por ejemplo, el amaranto con el que se hacían figuras humanas y el maíz con el que se elaboraban tamales rituales. El fraile dominico Diego Durán, para facilitar la extirpación de idolatrías, compiló pues una larga lista de fiestas prehispánicas. Estas eran pues sospechosas para los españoles y los alimentos asociados a estas pues, eran los que se identificaban y se los prohibían, ¿no? Difícilmente se podía prohibir el maíz sin provocar una hambruna generalizada, así que mejor les enseñaron a las mujeres a hacer la señal de la cruz sobre la masa antes de formar los tamales y las tortillas. Los frailes se concentraron en introducir alimentos europeos en estas fiestas, en las fiestas religiosas, como el pan de trigo para los altares y para ofrendar a los santos. Pero los indígenas continuaron ofrendando tamales y los combinaban con los alimentos de origen europeo, indicando pues la perdurable veneración a sus deidades. A pesar de que los frailes no lograron desaparecerlo, el tamal sufrió una importante modificación a partir de la incorporación de los alimentos traídos de Europa. Los indígenas descubrieron que al mezclar la masa de maíz con la manteca de cerdo, los tamales quedaban más esponjosos y delicados. Entonces, esa era una forma en que se estaba llevando pues el proceso del mestizaje alimentario.
Mm, Como habíamos visto antes, el plato también tiene dos chiles ubicados a los extremos del guajolote. Lo más probable que por su forma, estos sean chiles serranos o chiles verdes, que en lengua náhuatl significan o se los conoce como chilchotl, cuyo significado en el diccionario de Molina pues aparece como axi o chile verde. El chile serrano, cuyo nombre científico es Capsicum annum, es uno de los, o serrano, Capsicum annum serrano sinaucia, es uno de los más consumidos en México. Se considera que es originario de las sierras norte de Puebla, de Hidalgo y también de Estado de México. Su forma es alargada, cilíndrica y un poquito triangular, terminando en punta. Mide desde los 2 centímetros hasta los 8 centímetros en fresco. Es decir, inmaduro es de color verde y ya madurado alcanza el color rojo. Todas las especies del género Capsicum son originarias de América y pertenecen a la familia de las solanáceas. La distribución precolombina de este género se expandió posiblemente desde el borde más meridional de Estados Unidos a la zona templada cálida de Bolivia en Sudamérica. En, en Mesoamérica, el chile era uno de los alimentos más importantes, ya que era conocido y utilizado por todas las culturas que conformaron esta área cultural. Se sabe que los restos arqueológicos eh, que se encontraron a partir del año 7000 al 2555 en regiones de Tehuacán, Puebla y Ocampo, Tamaulipas, eran zonas donde se cultivaba ya desde esas épocas el chile. Algunas fuentes documentales del siglo XVI, como los códices Mendoza y Florentino y libros acerca de la flora mexicana, hacen pues mucha referencia a sus tipologías, al picor, al color, al tamaño, y en esto se ilustra cómo se empleaban no solo como parte esencial de la dieta diaria, sino también que se les había asignado una diversidad de usos ceremoniales, también rituales, medicinales, militares incluso, y principalmente comerciales. Este era uno de los principales tributos solicitados entre los grupos indígenas. Como se había mencionado antes, pues el Chile formaba parte de los tributos que los pueblos sujetos deberían entregar periódicamente a la Triple Alianza. Por ejemplo, aquí vemos en la lámina 29 de la matrícula de tributos y la 52 del Códice Mendoza. Ahí se indican cargas de chiles. En estos, la forma en que se representa el chile nos recuerda también a la que aparece en la portada de Acolmen. En el caso del Códice Mendoza, aparece sobre una carga y por debajo de una pluma. La pluma pues indica el número de 800, o sea, eran 800 cargas en total, 1600 cargas de chiles que se entregaban como tributo a la Triple Alianza. También aparece como topónimo para indicar los nombres de poblaciones como Chiltepítlán, por ejemplo. Y también algo de mencionar es que el chile siempre se lo representa de color rojo, esto para indicar su picor y el efecto que causa. El chile como ofrenda aparece también en el libro segundo del Códice Florentino, que está dedicado a las ceremonias del año ritual y el año solar, que como habíamos mencionado en las veintenas, donde encontramos representaciones de chiles ofrecidas a la diosa de los mantenimientos y del maíz maduro como es Chicomecuatl. En este estudio de estas fiestas que transcurren a lo largo del año solar, Fray Bernardino de Sahagún dice que lo que más se emplea es el chile verde, o sea, el chile que no está todavía maduro. Y en estos contextos de ofrenda, este chile verde siempre iba junto a otros productos de la milpa, como es el jitomate y el maíz. En este ciclo de estas veintenas, las ofrendas de comida eran muy frecuentes.
como hemos visto con el caso del guajolote y con el caso del tamal, ¿no? En estas ceremonias se preparaban una cantidad de platillos diversos que solo se podían consumir en estas fiestas religiosas y donde el chile verde estaba presente ya sea bajo la forma de salsa molida o cocida o el chile completo, ¿no? El chile verde. El platillo tenía dos funciones. Se ofrecía al dios en su lugar de culto y luego se consumía por los grupos familiares de la ciudad. Esto en una comida colectiva. El chile verde también como salsa aparece en contextos relacionados con las costumbres de la nobleza y de la élite náhuatl. Una de las veintenas, que se llamaba Etzalcoatlistli, estaba consagrada a los tlaloque, que eran los dioses de la lluvia. En las vísperas de este mes, los sacerdotes hacían ofrendas de comida frente al fuego y ponían una estera de cañas y se acompañaba con 4 pelotas de masa de maíz, también por cuatro tomates y también por 4 chiles verdes. Todo esto dentro de un simbolismo acuático. Los vegetales que componían estas ofrendas se contaban con los que crecían en el paraíso verde de Tlaloc. Los colaboradores de Sagún cuentan que en el Tlalocan, que es este paraíso verde, hay mucha alegría, hay mucha riqueza, nunca se sufre, nunca faltan las mazorcas, las calabazas, las flores de calabaza, el amaranto, el chile verde, el jitomate, el frijol y el cempasúchil. Entonces, el hecho de emplear el chile verde tenía un significado simbólico que remitía a lo crudo, a lo fresco y al chalchihuatl, que es el alma de los tlaloque, que habíamos visto que es este color verde, ¿no? Este elemento verde sagrado, que junto con las plumas de quetzal eran precisamente el símbolo de la abundancia vegetal, los dones que daban los dioses relacionados con los alimentos y que eran entregados a la humanidad con abundancia. Cuando Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca en 1521, ya empezaba a popularizarse en el sur de España el consumo de algunos chiles, cuyas semillas pues fueron llevadas previamente, o sea, 30 años antes por Cristóbal Colón. Es también interesante ver que en el arco de acceso a la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla, uno de los casetones contiene un plato con chiles, confirmando así la rápida y exitosa aceptación que estos tuvieron en España y el resto de Europa. Es el único plato de los 62 platos que existen en este arco que contiene un alimento de origen americano. El chile fue uno de los pocos alimentos mesoamericanos que los frailes evangelizadores también incorporaron de manera considerable en su dieta cotidiana. Y, y lo hacían acompañando sus alimentos de origen europeo. Los chiles se consumían generalmente en caldos y se combinaban con otros vegetales cultivados en las huertas. Esto también se pudo constatar a través de los libros Carga Cuenta, donde se registran las provisiones que ingresaban a las despensas y cocinas en los conventos del siglo XVI en México. En su obra titulada Historia de las plantas de la Nueva España, escrita entre 1572 y 1577 por el protomédico Francisco Hernández, dedica 3 páginas exclusivamente para hablar del chile y sus propiedades. Es la única especie a la que dedica tanto espacio y que causa pues una gran admiración y una gran atracción por parte de los españoles. Ahí explica sus propiedades, sus características, las variedades, el cultivo en España y pues esto también demuestra el gran interés que tenían hacia el chile los europeos, ¿no? En el plato de chiles con chiles de la portada de Colman también se sintetiza la importancia que tenía el chile tanto para los indígenas como para los frailes evangelizadores.
Para los indígenas se relacionaba con la alimentación cotidiana, con el tributo, pero sobre todo formaba parte de la ofrenda dedicada a los dioses que proveían los alimentos. Los frailes también pues, lo incorporaron a su dieta y decidieron incluir este alimento tan importante que era para los indígenas como parte de los acompañamientos del banquete que propicia el nuevo dios cristiano. Otro de los alimentos que vemos acompañando al guajolote es pues esta pequeña seta. Por sus características, esta seta pertenece a la especie Pleurotus opuntipae, también conocida como hongo del maguey, Taxotra en lengua otomí y Mesonanacatl en náhuatl. Esta seta solo se desarrolla en zonas semiáridas de México. Crece de forma silvestre y se ha consumido desde la época prehispánica por considerarse un manjar. Crece frecuentemente sobre nopales, magueyes y diferentes tipos de suculentas, siempre asociado a plantas vivas y emergiendo de entre las hojas secas por la base de la planta en época de lluvias. Esta seta, en época prehispánica, era parte de los alimentos más consumidos. Se los llamaba nanacatl. Nacatl quiere decir en náhuatl carne, por su parecido y sabor relacionado a esta, ¿no? A partir de su alto consumo, no es posible, o sea, a pesar de que se consumía muchísimo, no es posible encontrar representaciones de hongos comestibles en estelas y códices, a excepción de los que tenían propiedades alucinógenas y a los que los indígenas llamaban Teonanacatl, Teot, Dios, y Nanacatl, hongo o seta, es decir, era la carne de los dioses, pero así se denominaba a los hongos que tenían propiedades psicoactivas, ¿no? Pues estos también aparecen en los códices como el Vindobonensis, el Maclavichano, y también los registra Fray Bernardino de Sahagún en su obra Historia de las Cosas de la Nueva España, ¿no? Del siglo XVI. En el libro 11, en el capítulo 7, habla acerca de los hongos comestibles. Seguramente, pues entre estos incluye al Pleurotus opuntipae, diciendo que son blancos, son redondos, que se cuecen muy fácil y que se asan en los comales y son muy sabrosos. Esto indica pues el alto conocimiento de las distintas especies de hongos por parte de los indígenas. Ellos sabían perfectamente qué hongos eran medicinales, qué hongos eran alucinógenos y qué hongos eran alimenticios. También existe una representación de hongos en los murales de la portería del convento franciscano de San Gabriel en San Pedro Cholula. Este fue construido entre 1549 y 1552 y este mural fue realizado por artistas indígenas. Su temática es el tránsito entre la vida, el tránsito entre la vida y la muerte, o el paso del mundo de los mortales a otro sacralizado. El hecho realmente interesante de representar una seta comestible acompañando al guajolote en el plato central del arco de Acolman nos hace dar cuenta de la importancia que esta tenía para los indígenas y de la aceptación y de la integración por parte de los frailes evangelizadores que lo consideraban ya como inofensivo y alimentario, ¿no? Por otra parte, en Europa, en la antigua Grecia, se creía que las setas eran regalos de los dioses y se utilizaban en la medicina y en las ceremonias religiosas. Los romanos también valoraban las setas y las cultivaban en jardines privados para su consumo. En la Edad Media, las setas eran consumidas por los reyes y por la nobleza como un manjar exclusivo y se utilizaban también en la medicina para tratar diferentes enfermedades. Ya en el Renacimiento, la conexión entre la ciencia y las setas se hizo muy fuerte. Los naturalistas empezaron a estudiar la biología y las propiedades de las setas. Y en esta época del Renacimiento, se la consideraba como una comida de pobres y de animales. Y
Esto nos lo ilustra un refrán castellano del siglo XVI que dice que no se hace boda con hongos, sino con buenos bollos redondos. En la tradición cristiana, los hongos se asocian a menudo con el concepto de resurrección y vida después de la muerte, pues esto por crecer muy rápidamente a partir de la materia aparentemente muerta o en descomposición, lo que se considera pues una metáfora de la resurrección de Cristo. Eh, Así vemos la relación con el mural de San Pedro Cholula, que representa este tránsito de vida a muerte. Entonces, sí tiene mucho que ver que existan hongos pintados en ese lugar, ¿no? En ese lugar de la portería. Por otro lado, vemos un cuchillo que acompaña también al guajolote. Este es muy puntiagudo y posee una hoja curva con la punta recortada de forma cóncava y también con el mango de sección circular con talón curvo. Este cuchillo es para cortar, rebanar o trinchar carne con gran precisión. El hecho de que el extremo delantero de la hoja esté recortado de forma cóncava lo hace que sea más delgado y afilado. Es ideal para perforar y cortar en lugares estrechos, por ejemplo, el cuerpo de un ave. La forma de este cuchillo está inspirada en el belduque. Es un cuchillo de combate de origen español. Era de uso muy popular y llegó al continente americano con los conquistadores españoles. Este era más fácil de ocultar que la espada y era más útil para la lucha cuerpo a cuerpo. Posiblemente este tipo de cuchillo haya sido empleado posteriormente en la preparación de los alimentos y a la hora de cocinarlos, ya que en el siglo XVI lo más común era comer utilizando los 5 dedos de la mano y pues los comensales más afortunados podían disponer de un cuchillo que se utilizaba tanto para cortar como para llevarse los alimentos a la boca. El hecho de mostrar utensilios en los platos con alimentos en la portada de Colman también proviene de las representaciones del Arco de Sevilla. En este se muestran 11 cuchillos de variadas formas y diferentes funciones que acompañan los distintos tipos de vianda. Es un cuchillo para diferentes productos, ¿no? Ya sea animales o vegetales. Probablemente, pues, el mensaje que los frailes querían transmitir a través de la representación de un cuchillo acompañando alimentos era la de un instrumento que ayuda a preservar la vida a través de la alimentación. El cuchillo que se muestra en la portada de Colman ya no es más el que se emplea en la guerra y que se utilizaba para la privación de la vida indígena. Ahora sirve para coadyuvar en su preservación a través de la preparación de alimentos que nutren el cuerpo y el espíritu. Pasa de ser un arma a convertirse en una herramienta, a la vez que reemplaza al cuchillo de pedernal o tecpatl prehispánico, pues que se utilizaba en los sacrificios rituales. Otro detalle de las viandas del arco de Acolman es que estas eran polícromas y esta es una recreación de cómo pudo haberse visto el, el plato del guajolote una vez pues acabada la obra de la portada. Los colores que lucen, pues los alimentos guardan mucha relación con la cosmovisión indígena, eh, con los colores del maíz maduro, con los colores de los 4 rumbos cardinales y que se encuentran en una combinación muy armónica. Tenemos el blanco, el amarillo, el rojo, pues no está presente el azul, pero este es un color optativo en esta parte del centro de México, ya que era un pigmento muy caro. Pero es así como pudo haber lucido, aparte de la línea marco que en las representaciones indígenas prehispánicas de códices y pintura mural era algo muy utilizado y con un fuerte simbolismo. Entonces es así como pudo haber lucido una vez terminado de haber sido esculpido el plato de Acolman. Pues muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Fabiola. Es que aquí con estos asuntos de internet que de repente se me va la conexión. Sí, yo te escucho perfectamente, maestra Elena. Muchas gracias. Pues mira, aquí en el chat del Facebook tenemos muchos saludos y comentarios que voy a leer en este momento. Saludos desde Texcoco. Tenemos también saludos desde Pachuca, desde aquí de Acolman, desde Bolivia, desde la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, desde el Archivo General del Estado de México, Guanalán, San Lucas, Huitzihuacán, Chautla, aquí del Estado de México, de San Lucas, Tepango, perdón. Un comentario de Rodolfo Sánchez que nos dice, qué interesante es conocer la historia y el contexto religioso del choque de dos culturas totalmente distintas, lo que propició nuestra cultura actual. También de Acolman y sus pueblos originarios. Supongo que su pregunta ya quedó respondida con este último comentario que nos hiciste, porque pregunta, ¿hay alguna imagen de un guajolote completo en la fachada del templo de Acolman o solo es una porción de carne en un plato? Pues ya lo explicabas en esta última imagen, que solo, ¿qué haría falta? Su cabeza, ¿no? Pero creo que todo lo demás está completo. Sí, y las patas, ¿no? Sí, claro. Daniela Vélez también felicita por tu ponencia, dice que es un excelente trabajo. Ramón Ortiz dice, el Tlatoani de Yolcocohuatzin de Acolman tiene un chile en el glifo de su nombre, ¿no? Parte de estos complementos entre los alimentos y lo que puede significar el nombre o el significado que se le diera en ese momento. En los mexicas también al picante, ¿no? Además de la interpretación ya europea que se dio de ese elemento de los alimentos. ¿Tienes Sí, algún comentario al respecto? pues nada más que en muchos nombres de poblaciones, ¿no? Aparece el Chile como topónimo y tiene mucho que ver también con que eran pueblos tributarios a la Triple Alianza de cargas de Chile. Exacto, sí. Muy bien. También Alan Gutiérrez dice, es un buen día, excelente investigación, sin duda alguna es importante saber todos estos simbolismos. Saludos. Rodolfo Sánchez también dice, excelente exposición del trabajo de investigación de su doctorado. María Artemis, estupenda presentación, felicidades maestra, saludos. Humberto Muchas López, perdóname, ¿se considera que la portada de Coleman estuvo coloreada como lo mostró en la última foto? La que todavía tengo. Sí, pues donde mejor se han preservado restos de pigmentos es en el arco, ¿no? Al estar protegido, eh, se puede apreciar todavía parte del estucado y parte de los colores que tenían los alimentos. También en la portada misma hay restos de policromía eh, en algunas figuras, por ejemplo, el corazón agustino, eh, en estos medallones que representan la Anunciación también, y debajo de los doseletes, ¿no? De los santos, ahí se puede ver que sí era polícroma. Tal vez no toda la portada, sino los elementos más importantes. Que ayuden a destacarlo, porque bien dices, quizá como visitantes a la altura o que podemos ver más claramente a San Pedro y San Pablo, detrás de ellos, ¿no? Está este tono
Así rojizo es, en la sí. parte de atrás. Y a lo mejor Sí. con mayor detalle tú has identificado este tono amarillo, ¿no? En la Ajá, vianda. sí. El color Y, que más persiste es el rojo, sí. ujú, ujú. Entonces, pues, y seguramente pudo haber algún otro, ¿no? Pero sí, ya los años que han pasado, ya ha perdido, pues, estos pigmentos, y pudiera ser que estuviera más completo la portada, ¿no? También en estas Así es. tradiciones prehispánicas, a lo mejor combinadas también con en estas portadas, pero bueno, es difícil saber a menos que se haga un estudio mucho más detallado, ¿no? De buscar y de tallar o de tomar estos pigmentos como muestra, no sé, si tú sepas, maestra Moreno, alguna de estas técnicas como para identificar si más espacios de la portada hayan estado con pigmentos. Sí, así es. Pues eso requiere, pues, mayores estudios, pero ahorita con las nuevas tecnologías podemos recrear en cierta forma de cómo pudieron haber estado pintados sin ser invasivos, ¿no? Tendría que ser como parte de una intervención de restauración. Sí, claro que también hace falta la portada, ¿no? Y Ujú. pues ya no tenemos algún otra duda o comentario en el chat del Facebook del Centro y Estado de México. Pues no sé, maestra Moreno, si quieras agregar algo más y ya daremos por finalizada esta tan interesante charla. A mí, bueno, con estos problemas que les comentaba, que de repente se fue la conexión, me quedé en que había 21 tipos de tamales. No sé si llegaste a comentar de qué clase crees que es el que está en la vianda. Sí, son en el Códice Florentino se mencionan como 30 tipos de tamales y como había dicho, pues unos eran ceremoniales, otros era para compartir con los invitados, con los amigos y otros tamales eran los tamales de la élite. Entonces, este tamal, al ser un tamal de bolita, era un tamal ceremonial. Y al estar acompañado de carne de guajolote, recordemos también que la carne de guajolote era solo consumida por las élites y era parte de las ofrendas a los dioses. Gracias. Aunque es quizá muy temprano decirlo, pero con este análisis de esta vianda justo en el sitio en donde está, que es la parte central, ¿no? El arco, y lo que comentaba sobre los elementos simbólicos del guajolote y del pavo. Entonces tiene que ver, por supuesto, con Cristo y esta parte de la resurrección, de la inmortalidad también. Entonces todo podemos hablar que se trata de que todas estas viandas, teniendo solo como ejemplo una, pero que se trate de hacer alusión a estas características de Jesús como Salvador del mundo, ¿no? Entre que es omnipresente, que es resurrecto, en fin. ¿Qué crees que se sumen todos estos alimentos a esta interpretación de la resurrección de Jesús como parte de su vida, ¿no? Marcar a través de los alimentos, vida y muerte. Sí, pues al estar estos alimentos dispuestos en un plato y formar parte de un conjunto, se relaciona por un lado con las ofrendas, ¿no? Que se hacen en agradecimiento a los dones que Dios nos da, ¿no? A los alimentos de la tierra que permiten que el hombre siga subsistiendo. Pero a la vez, el hecho de poner un guajolote en la clave del arco nos indica su relación con el simbolismo de la entrega, del sacrificio, el derramamiento de la sangre preciosa, que en este caso es la de Cristo, y que también encierra los simbolismos prehispánicos, o sea, es un sincretismo, ahí vemos el sincretismo, ¿no?
Y al no existir aquí pavos reales, pues el animal que más se le parece para los frailes, eh, el que más se asemeja en simbolismo y en forma, todo, es el guajolote. Aparte que es uno que ellos, es uno de los alimentos que ellos consumían. Entonces, hay como diferentes categorías o partes que se puede, en la que se puede desglosar este simbolismo del plato con guajolote. Los frailes aprueban su consumo, es consumido por ellos, y al mismo tiempo también se lo muestra como una mesa de compartición con los mismos indígenas, ¿no? Porque se está incorporando el tamal, se están incorporando los chiles, las setas, entonces es el alimento compartido por ambas culturas. Sí, muy interesante. Tenemos una pregunta de Luis Arellano. ¿La representación del guajolote en escenas militares tiene algún significado? ¿En qué, perdón? En escenas militares. El Aunque no guajolote en escenas especificando militares. como, exacto. Sí, no dice más, ¿no? Si se trata de escenas militares en el Virreinato, en España o en Bolivia, porque creo que es que nos acompaña en Bolivia. Tal vez tenga ¿En que qué ver con contexto? esta representación, ¿no? De la lámina del lienzo de Tlaxcala, donde se ofrendan A a Cortés. Hernán Cortés y, Uh-huh. ajá, sí, y a sus huestes, ¿no? Porque pues se consideraba, se recibe a Hernán Cortés como un gran señor, entonces este era un alimento pues de las élites y era una ofrenda. Se le acompaña de tortillas blancas, las tortillas blancas son también el alimento de la élite. Y se le presentan tanto guajolotes vivos como guajolotes muertos, aparte de mazorcas de maíz. Entonces, pues es este recibimiento que se le da a Hernán Cortés y a su ejército como, pues como dándoles la bienvenida y incorporándolos a su contexto por parte de los tlaxcaltecas, ¿no? Claro, como personas importantes, ¿no? Bien decías Ujú, que era un alimento para las élites. así Mm, es. y Ramón Ortiz nos hace un comentario. En mi pueblo se elaboran en las fiestas los tamales de ombligo. Bueno, que así le llaman a las bolitas, Ramón. No sé si nos puedes ampliar más el comentario. Sí, esa es la forma que tienen los tamales de Cuanalán, que es el pueblo, que se asemejan a la representación que están en la portada del templo. ¿No? Quiero suponer que es eso. No sé si Ramón puede Sí, ampliar su comentario. Por ahí. sí, todavía en muchas regiones de México se consume esta forma de tamal, que también se le llama tamal de bola. Todavía persiste, ajá. Ah, mira, qué interesante. Así se llama de ombligo, bueno, en Panalá, de bola, y Ujú. quién sabe qué otros entonces, otros nombres que lleven este tamal. Y creo que entonces ahora sí, terminamos con los comentarios, las preguntas. Pues entonces no me resta más que agradecerte, Fabiola, por esta charla también bien interesante como lo que nos has presentado en otros momentos y que ahora ya más enfocado al convento y su portada, San Agustín de Acolma, con estos elementos claros, ¿no? De esta vianda que entre todas, ¿por qué te llamó más la atención? Porque tenemos diversos platillos, la verdad en este momento no recuerdo cuántos son, pero ¿por qué decidiste tomar al guajolote? ¿Qué te llamó más la atención de este platillo? Es que este platillo del guajolote es el que encierra la mayor bueno, y también el del cacao, son los que encierran mayor simbolismo para las culturas prehispánicas, ¿no? Y nos muestran al mismo tiempo lo que se empieza a gestar esto del sincretismo. Por ejemplo, el plato con cacao está acompañado de una granada y de un membrillo. Entonces ahí ya se empieza a ver la combinación de alimentos. Y otra porque
es uno de los pocos alimentos de origen americano que aparecen en la portada. La mayoría son traídos por los frailes evangelizadores, ¿no? Porque ellos tenían esa necesidad de continuar con su alimentación europea, mediterránea, como lo hacían allá, lo tratan de replicar acá lo antes posible y es lo que reflejan en el arco. Oh, ya, bueno, pues sí, claro, muy interesante esto. Y sobre todo lo que nos comentas, ¿no? El sincretismo de los alimentos, que también se ve plasmado en esta portada, pero también con este simbolismo religioso, ¿no? Son elementos muy importantes y que seguramente seguirás profundizando en, en ellos. Bueno, mira, nos llegó otra más. Al igual que el paisán, el guajolote adquiere el simbolismo de la resurrección. Para la población local pudo representar lo contrario, es decir, que para ellos siguiera simbolizando a Tezcatlipoca. Pues sí, todavía para la cosmovisión indígena no es un cambio drástico a partir del siglo XVI, van a cambiar a pesar de que hayan sido bautizados y todo, de que cambien su pensamiento, ¿no? Seguramente ellos lo seguían relacionando con sus dioses como Tezcatlipoca y Tlaloc y pues lo seguían viendo de esta forma, ¿no? Y también como una representación del mismo ser humano. Pero pues son los frailes los que tratan poco a poco de ir cambiando este tipo de pensamiento. Claro, que se mantienen algunos elementos de la cultura prehispánica, pero van cambiando el significado, ¿no? Y eso es lo que se trata de este adoctrinamiento, ¿no? Al final Ajá, es parte de la evangelización, ¿no? así es. Sí, pues y Ujú. esta se hace a través de imágenes, ¿no? Exactamente, sí. Muy importante las imágenes, ¿no? Al final, también pues eran altamente utilizadas en el medievo europeo, justo porque entre que no se leía o se era analfabeto, pues a través de las imágenes era parte de la educación. Y aquí justamente, ¿no? Entre las barreras del lenguaje que pudo haber, pero que la cultura visual es importante también entre los pueblos mesoamericanos. Y Sí, seguramente así porque se facilitó. así es, sí, los prehispánicos, pues su lenguaje, su forma de comunicación era a través del medio pictográfico, ¿no? Ellos no utilizaban una escritura como la conocemos nosotros, ellos se expresaban a través de imágenes también. Exactamente. Pues mira, tanto que estoy diciendo, ya nos despedimos, pero sí, ahora ya no hay otro comentario o duda. Y entonces ahora sí, maestra Fabiola Moreno, mil gracias por acompañarnos en esta sesión de Conversando sobre los Pinos con este análisis tan interesante. Y bueno, pues ya sabes, está el foro abierto para cuando tengas algo también interesante que compartir con todos nosotros. Y pues te deseamos mucho éxito en esta tesis que todavía estás desarrollando para tu doctorado y que están saliendo cosas tan interesantes como la que hoy nos has compartido. Sí, muchísimas gracias, maestra Elena, por darme cobertura y pues sí, los estaré manteniendo informados. La portada, pues es un mundo de imágenes y de simbolismos pues que sí es necesario conocer, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, también Luis Arellano, ya para despedirnos, te felicita y te dice que excelente. Y Marta Ah, Beatriz muchísimas gracias. Coronel también te envía las gracias por compartirnos esta parte de tu investigación. Pues sin más, entonces nos despedimos. Muchas gracias a todas y todos los que hoy nos acompañaron en esta sesión de Conversando sobre Agustinos y sus obras, en la que nos ha acompañado la maestra Fabiola Moreno con el análisis de una de las viandas de la portada de este templo de San Agustín de Acuerdo. Pues nos estaremos viendo y escuchando el próximo mes para quienes nos siguen y pues aquí los esperamos. Y nuevamente les agradecemos a todos por su presencia. A nombre del Instituto Nacional de Antropología, Historia y del mío propio, pues nuevamente los esperamos el próximo mes. Gracias. Gracias.